Bueno, antes que nada, vamos a ir un poco rápido. El que me conoce saben que soy bastante dinámico y bastante diligente, pero bueno, la idea de esto es que se lleven algunas distinciones, algunas ideas, que se lleven preguntas sobre todo, y puedan trasladarlo a sus organizaciones. Y como bien le dijo Malú es un tema súper grande, así que vamos a tratar de por lo menos que se lleven conceptos generales y lo que más quiero es que se lleven muchas preguntas, porque creo que a partir de las preguntas es cuando uno empieza a redescubrir y a desafiar el status quo. Ahora, si la tecnología me lo permite, voy a tratar de compartir pantalla. Les traje una pequeña presentación, como para poder ir ilustrando las cosas que yo le voy contando. Contame, Malú, si se ve bien desde ahí. ¿Se ve bien? Ok. El Sí, silencio ya es podemos visualizar la el pantalla silencio perfecta. se considera aceptación, así que sí, si vos me decís que estamos bien, estamos bien. Y arrancamos hablando de este Employee Experience, ¿sí? Que se va a convertir en un Human Experience. Y para esto, a mí me encanta empezar a desafiar todo. Y desafiemos inclusive la palabra trabajo. ¿Por qué nadie nunca se preguntó qué significa trabajo? Repetimos y nunca nos ponemos a indagar o a hacer doble clic de dónde vienen las cosas o de dónde provienen. Trabajo viene de una palabra que es bastante cruel, viene del latín, viene de tripalium, ¿sí? Que significaba tres palos o tripalier, y básicamente era esto, era un elemento de tortura donde se ataban a los esclavos para azotarlos. O sea, así fue concebido el trabajo. Si hay algún colega de Chile que escriba en el chat cómo se le dice al trabajo en Chile, y le va a hacer total sentido con la definición de trabajo. Ahora estamos todos muy preocupados por la pandemia. La verdad que fue un tiempo que, más allá de que haya traído mucho dolor, también trajo muchos aprendizajes, pero también yo creo, y quiero poner en valor y hacer como un llamado de atención, que hay una pandemia que es mucho más cruel que el COVID y que nos viene azotando a la humanidad hace muchos más años también. Esta estadística que les estoy compartiendo no baja hace 10 años. O sea, hace más de 10 años que alrededor del mundo 1 millón de personas deciden quitarse la vida. Es un número aterrador si lo vemos así y si entendemos que este dato no es una suposición, sino que es un dato que a la OMS lo preocupa muchísimo. Y creo que todo esto obedece a un poco lo que hablaba Roberto anteriormente y lo que les voy a traer yo ahora, ¿no? O sea, hemos creado un sistema, un modelo que como tal no es sustentable. Hemos creado un modelo donde encontramos a un 95% de la población mundial que no le gusta lo que hace. Gente disociada de su talento, haciendo cosas que no le gustan 45 horas por semana. O sea, obviamente que el resultado nunca va a ser positivo. Sobre todo si entendemos que la psicología hasta el día de hoy solamente estudió qué nos hacía mal. Hasta que, bueno, obviamente, evidentemente había que tener un cambio, y lo que antes parecería una charla entre amigos, hoy es ciencia aplicada. Hoy el bienestar, la felicidad, ¿sí? Las mejores universidades de todo el mundo han dedicado eh, horas, esfuerzos, recursos económicos, recursos humanos para el estudio de la materia. Martin Seligman, que es considerado el padre de la psicología positiva, eh, está en la Universidad de Penn. Otro gran referente, ¿sí?, del bienestar y de la felicidad es el doctor Tal Ben-Shahar, que es el profesor de la Universidad de Harvard. Su primera clase, él siempre cuenta la anécdota que se anotaron 6 alumnos, de los cuales se dieron de baja 3, o sea que solamente le quedaron 3 alumnos. Actualmente, en la cátedra del doctor Tal Ben-Shahar es la cátedra que más alumnos y asistencia tienen año tras año. ¿Por qué? Una universidad que se caracteriza por ser una universidad más bien de estudios de derechos y ciencias más duras, una materia tan soft como tiene que ser el bienestar es tan concurrida, pues en definitiva y al fin del día todos queremos lo mismo, ¿sí? Los griegos, los filósofos griegos hablaban del bienestar como el estado supremo del ser humano, entonces evidentemente todos estamos en busca de eso. Y bueno, en el MIT, en el TEC de Monterrey, un gran referente argentino, Fred Kosman. Fred Kosman fue VP de LinkedIn y actualmente es vicepresidente de Google, es el coach
del CEO de la compañía más grande del mundo. Su saga, La empresa consciente y anteriormente Metamanagement, son dos libros que siempre recomiendo y son dos libros que realmente cambiaron mi vida profesional y por qué no la personal también. Así que quiero decir con todo esto que a partir de Martin Seligman, el temas que están referidos al bienestar y la salud mental ya tienen toda una prueba empírica muy fuerte, y todo esto tiene que hacerse eco en las organizaciones. Todo esto que les estoy contando tiene que hacerse eco en los lugares de trabajo. Y vamos a tomar esta premisa, esta frase de una de mis grandes referentes, que es la Madre Teresa, así que esta va a ser la frase que va a acompañar toda mi charla, y el objetivo es que una vez que termine, cada uno se lleve algo, y les voy a ir dando pequeñas capsulitas, y esta es una de ellas. La Madre Teresa decía que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Parece una frase corta, parece una frase simple, pero no lo es. O sea, qué diferente sería el mundo si todos tuviéramos ese norte y esa mirada, o que cada cosa que hagamos todos los días tenga como la prioridad el amor hacia el prójimo, ¿no? El amor y una mirada súper compasiva. Allá atrás, no sé si se lea el cartel que está ahí en la pared de mi oficina, dice: el límite está en tu mente, y un poco lo que hablaba Roberto recién, ¿no? Realmente a veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Creo que eh, empezar a dominar y a gobernar esa conversación interna eh, que nos agobia, que nos pasa un problema en la mañana y lo seguimos rumiando hasta que llega la noche. Una vez que aprendemos a callar un poco esas voces, estamos mucho más cerca de esto, ¿no? De no autolimitarnos, de no ser nuestros propios blockers de crecimiento, y empezar a mirar el mundo con una mirada mucho más expansiva. ¿Hay alguien que levantó la mano? Si quieren, yo después voy a tratar de ir rápido, porque me interesa también poder tener un espacio de preguntas y respuestas con ustedes. Le voy a hacer un pequeño resumen de la historia de qué es esto del People Experience y de dónde viene. Bueno, esto viene hace mucho tiempo, o sea, pero ha ido evolucionando al igual que las personas. En el año 1900, o sea, el ser humano ni siquiera era considerado un humano, era como parte de un engranaje gigante, y no había ningún tipo de consideración hacia la persona. Por eso se denomina que era como una era de utilidad, o sea, que las condiciones eran bastante deplorables. En los 60 esto empieza a cambiar, se empiezan a ver algunas leves mejoras en cuanto a las condiciones laborales de las personas, ¿sí? Se empieza a entender que si se puede estandarizar ciertos procesos, la gente es más productiva. Por eso, de la mano de las buenas prácticas de la manufactura japonesa, se empieza a hablar de productividad. Ya en los 90, a fines del siglo pasado, se entiende y la ciencia demuestra que la gente, cuando está comprometida, que la gente, cuando está feliz, es mucho más productiva, y, y todos los indicadores que le generaban grandes pérdidas a esas empresas, como era la rotación de personal, días de licencia por enfermedad y productividad, estaban directamente asociados al clima laboral y a cuán felices o cuán bien estaban las personas en sus compañías. Por eso se empieza a hablar de la era de compromiso, para que después del año 2000, 2010, 2015, ya empezamos a hablar de experiencias, ¿sí? La experiencia como foco de todo, el diseño centrado en las personas y no en, creo que un error histórico que hemos cometido la gente de recursos humanos es diseñar recursos humanos para recursos humanos. Nosotros tenemos que diseñar recursos humanos con las personas en el centro, de cara al cliente interno, de cara al negocio, entender cuál es el core business de mi empresa, cómo mi empresa gana dinero y cómo mi empresa pierde, cuál es el aporte de valor de un gestor de recursos humanos dentro del negocio completo, y comenzar a tener una mirada mucho más ejecutiva que la que teníamos antes, ¿sí? A veces yo siempre escucho ese reclamo recurrente de que recursos humanos no está sentado en la mesa estratégica de decisiones, y yo a eso le hago un desafío, le challengeo a esa frase victimosa. Yo creo que recursos humanos siempre estuvo invitado, pero cuando nos invitaban a los de recursos humanos a la mesa de decisiones, eh, no hacía sentido a nadie, solamente nos hacía sentido a nosotros. Entonces se empieza a hablar de la experiencia y a diseñar en base a el cliente final, o el usuario final, en base a lo que mi gente realmente necesita. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Algunos indicadores rapiditos como para poder entender, y cuando yo me doy vuelta a hablar con un CEO, con un director, explicarle el porqué de la importancia de invertir en experiencia del empleado. O sea, todas las mejores consultoras del mundo demuestran que la gente es más productiva, de que la gente es más innovadora, de que las personas son más creativas,
de que se reduce la rotación de personal, de que la gente se accidenta menos. Es increíble, pero la gente se accidenta menos, pero la gente está más atenta, está más lúcida. Y obviamente los equipos de ventas que están en buenos entornos son mucho más productivos y performan mucho mejores que los que no están. Obviamente esto ya está demostrado por la ciencia, por la sociología, o sea, no estoy trayendo nada nuevo, pero simplemente es que quiero mostrar con este slide, es eso, cuando hablo con alguien que viene de una formación más dura, ingenierías, economía, explíquenle que más allá de un tema altruista y que esto es realmente importante, no deja de ser un tema de negocio generar buenas experiencias en nuestros empleados. Richard Branson, para el que no lo conocen, es el fundador y el dueño de Virgin Group. Virgin Group es la compañía, una de las compañías más grandes del Reino Unido. La conforman más de 225 empresas. Y él, ya en los 80, decía esto, obviamente es un visionario, él decía que sus clientes no eran su prioridad, que su prioridad eran sus empleados. Y en la medida que él cuidaba a sus empleados, ellos iban a cuidar a sus clientes. Parece una frase simple, pero mucha gente todavía no lo entiende. Exigen que tengan la mejor atención al cliente y tienen condiciones desastrosas con la gente que trabaja para ellos. O sea, ¿cómo pretendés que a partir de eso tu vendedor tenga una buena sonrisa, tu cajera te dé la mejor respuesta al cliente si las condiciones que las que enfrenta 45 horas por semana son infrahumanas a veces? Entonces, dicho esto, para poner blanco sobre negro, ¿qué no es Employee Experience? No es única. O sea, es una suma de experiencias de todos los colaboradores, antes, durante y después. El después también es importante, porque las personas que se van de tu compañía van a ser futuros promotores o futuros detractores de tu compañía. O sea, que también tenemos que estudiar ese momento de cuando un colaborador sale de nuestra organización. No es un tema de recursos humanos. El invertir en Employee Experience acá, esto pasa mucho en mi país, no sé si les hace sentido a ustedes, que hay mucha gente mirando y uno solo con la pala. Bueno, esto no es una tarea de recursos humanos, el que tiene que estar con la pala, ahí tienen que estar sobre todo los decisores de la mesa directiva comprometidos en generar experiencias únicas y experiencias memorables en todos y cada uno de los colaboradores que forman parte de esta organización. Entonces, si todo eso no es, ¿qué es? La Employee Experience son vivencias individuales de cada uno en relación a su trabajo y a su organización. Es un conjunto de sentimientos sobre los beneficios que yo experimento cuando hago lo que estoy haciendo, cuando desempeño mi rol, ¿sí? La suma de varios factores como cómo me tratan, el ambiente, la cultura, ¿sí? Todo eso va a afectarme, va a generar una actitud de bienestar y en definitiva va a definir cómo va a ser mi comportamiento hacia la compañía, ¿sí? Muchas compañías se han comportado muy bien durante la pandemia, muchas compañías se han comportado muy mal con la pandemia. Recuerden que con sus colaboradores, cuando vuelvan, porque esto va a pasar, todo pasa, se van a comportar de la misma manera que se comportaron ustedes con ellos. Así que hagan la cuenta de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Entonces, básicamente, para que se lleven una idea de cómo se diseña un modelo de Employee Experience, primero es conocer la población a la que me dirijo, ¿sí? Y para esto usar fuentes como Data Analytics, ¿sí? Tenemos un montón de información desordenada, ordenarlo y saber cuáles son los ciclos de vida del empleado y empezar a diseñar en base a ello. Hay muchas herramientas de medición. Yo ahora, más adelante, les voy a presentar una que tiene que ver con el ENPS. Perdón. Después, en función de que conozco a mis colaboradores, Chris, te pido por favor, ¿te das un poquito de agua, papá? Y gracias. Perdón, me atraganté, cosa que pasa. Arquetipo. El arquetipo de colaborador es en función de toda esta información que yo obtuve y pude consolidar. Arquetipo no tiene que ver con hacer labels, sino tiene que ver con segmentar a mi población. Uno de nuestros clientes es Coca-Cola FEMSA. En Coca-Cola FEMSA a nivel global son 160.000 empleados. 160.000 empleados. Imagínense que yo no puedo generar un journey map o un diseño para 160.000 personas, pero lo que sí puedo hacer
es segmentar esos 160.000 empleados en grupos de interés. Y en función de eso, desarrollo un programa de beneficios, muchísimas gracias. Un programa de beneficios acorde a mis diferentes grupos de interés. Para eso sirve arquetipar en esta segunda etapa. Entonces, al identificar patrones, me permiten modelizar. Ahora vamos al punto número 3. Empiezo a diseñar una vez que ya conozco mi población, hice todos los focus group, hice todas las encuestas, hice todos los pulsos, arquetipé, puedo ir a la tercera etapa y última etapa del diseño en Employee Experience, que se llama Journey Map o la famosa hoja de ruta, ¿sí? Y ahí voy a definir cuáles son los momentos importantes, cuáles son los momentos de verdad, ¿sí? Cuáles son los puntos altos en el ciclo de vida del colaborador que llamamos gains, y cuáles son los puntos de dolor, ¿sí? Los pains. Y vamos a trabajar fuertemente sobre los dos extremos, ¿sí? Sobre los momentos importantes y sobre los puntos de dolor. En definitiva, cuando yo cruzo arquetipos y diseño de Employee Experience, consigo una red de comunicación súper fluida. O sea, de nada sirve la encuesta, la famosa encuesta de clima laboral, que se toma cada un año, cada 6 meses. Imagínense que con lo que cambia el mundo, o sea, más una generación millennial o centennial, que ya son parte del mercado laboral, le voy a decir que me tiene que esperar hasta la evaluación de desempeño, que es a fin de año, para decirle algo que pasó ayer. A la generación de la inmediatez, que tiene toda la información a un clic de distancia con esta supercomputadora, que no es un teléfono, o sea, la supercomputadora lo tenemos en la mano, estamos diciendo que para que tenga su feedback va a tener que esperar 6 meses. O sea, es medio loco, ¿no? Pensar que eso puede dar resultado. Es medio loco tomar una encuesta de clima una vez por año y no hacer nada. Yo creo que la mejor forma es generar espacios de comunicación bien fluidos, de hacer las preguntas correctas a las personas correctas en el momento indicado y ser súper diligentes y súper rápidos y ágiles al momento de responder. Y si no tengo una estructura armada como para poder responder, ni pregunto, porque es mejor no preguntar, porque si yo pregunto y no hago nada en función a lo que recabo y en función a lo que mi gente me cuenta, es contraproducente. Acá lo que resumo, ahora vamos a hacer doble clic en cada paso, es la hoja de vida y el ciclo de vida de una persona dentro de una compañía. Si lo tenemos que dividir en 6 pasos, pasa del deseo a su ingreso, a su crecimiento, a su consolidación en esa compañía, a cuando se empiezan a poner inquietos o inquietas que quieren un cambio, ¿sí? Y ahí se puede gestionar, o si no lo detecto a tiempo, esa persona es muy probable que salga de nuestra organización. En cada parte hay momentos importantes, ¿sí? En el momento de deseo es cuando yo me postulo, cuando yo averiguo sobre esta compañía, averiguo sobre la reputación de tu empresa, ¿sí? El feedback del proceso es importantísimo, tipo, aunque no haya sido la persona elegida, hay que dar feedback, ¿sí? Todos los que hemos estado en situación de desempleo en algún momento de su vida saben la ansiedad que genera esa llamada que nunca llega, es tremendo. ¿Cuánto tiempo me lleva? Es un minuto de nuestro tiempo. Y la persona va a estar súper agradecida. Por más que la noticia no sea la que está esperando, pero por lo menos le quitamos esa ansiedad de esperar un llamado que nunca llega. Así, otro mensaje que les quiero dar, avisen a los candidatos que recorren procesos en sus compañías que no han sido seleccionados y denle feedback de por qué, ¿sí? Así les permiten mejorar para una próxima entrevista. Recuerden que esa persona que no ingresó a su compañía va a ser un futuro detractor o un futuro embajador de tu marca. ¿Sí? Piénsenlo de esa manera. Cuando yo ingreso, ¿qué me gustaría encontrar cuando ingreso a esta compañía? ¿Viste? De cómo me reciben, si cuando llego está en mi lugar asignado, si tengo las herramientas adecuadas, si recibo una inducción acorde para que yo pueda acelerar mi curva de aprendizaje. Cuando termino mi etapa de ingreso, cuando empiezo a crecer, ¿sí? Si hay cursos, si hay desarrollo, si hay coaching, si hay mentoring, ¿sí? Si el sistema de trabajo está diseñado como para aprender en el trabajo, el famoso modelo 70-20-10, donde el 70% de mi información es on the job, o sea, porque el sistema me invita y promueve mi crecimiento. Una vez que yo me consolido, ¿cómo empiezo a tener lugar? Si hay un espacio para que esta persona consolidada tenga sugerencias, si tiene autonomía para gestionar procesos. Y por último, llega un momento que la persona va a empezar a buscar nuevos desafíos, y ahí
es cuando yo digo, el talento no se retiene, el talento se gestiona, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Y aplicando data analytics, tipo, o sea, ya la intuición, esto de me parece a mí, o para dónde va el viento, creo que ya nos quita mucha validez como profesionales. Hoy tenemos que transformar nuestras áreas de recursos humanos en áreas data-driven. No queda otro equipo, no queda otra. Puede ser que le parezca antipático lo que estoy diciendo, pero si quieren asegurar su empleabilidad como gestores de recursos humanos, empiecen a incorporar tecnología a su gestión. Pues si no, parecemos el HR que toca la guitarra, ¿no? O sea, el guitarrero. Acá le decimos, eh, viste que están guitarreando cuando están hablando, pero nada, la experiencia es importante, equipo, pero si no apoyamos nuestra gestión con analítica de datos, machine learning, nosotros ya desde TDA estamos desarrollando modelos predictivos, o sea, el Data Analytics analiza el pasado solamente, nosotros ya estamos generando modelos predictivos que pueden determinar si hay un colaborador que está en riesgos de salida por sus variables conductuales. O sea, nada, cuando nosotros empezamos a hablar con ciencia aplicada atrás de nuestra gestión y, y, y dejamos un poquito la guitarra o el me parece o el debería, y ahí es cuando nos ganamos ese lugar de privilegio en la mesa de dirección, en la mesa de la toma de decisiones. Entonces, métodos para medir, por ejemplo, seguramente todos nosotros hemos participado consciente o inconscientemente en un NPS. NPS es una herramienta que proviene del marketing, que significa Net Promoter Score. Básicamente se nivela del 1 al 10. Si vos cuando casualmente fuiste a comprar una ropa, fuiste a comprar una camisa y te llegó una encuesta de esa marca, cuán satisfecha estás con tu compra, o fuiste a comer un restaurante y te llega una encuesta diciendo cuán probable es que nos recomiendes, bueno, y la ponderación es del 1 al 10. Si tú contestas del 1 al 6, sos un detractor de esa marca. ¿Sí? Vas a hablar mal de esa marca. Si pones entre un 7 y un 8, sos un cliente neutro. Y si pones 9 o 10, sos promotor de esa marca. Vos me decís, ustedes me pueden decir Fer, pero si 8 es una re buena nota, yo me sacaba 8 en la facultad, saltaba de una pata. Pero no, 8, esa persona no va a hablar mal de tu marca, pero tampoco va a hablar bien y tampoco va a ser promotor de tu marca. Muchas compañías han tomado, y acá la segunda recomendación, es nutrámonos de otras ciencias, ¿sí? Históricamente también lo que hemos hecho mal, los gestores de recursos humanos, es medir y contar historias. O sea, no sabemos medir nuestra gestión, eso se cuantifica, cuál es el ROI de nuestra gestión en términos financieros, y somos muy malos contando historias. Y creo que a todos nos gusta contar historias y a todos nos gusta escuchar historias. Entonces, nutrámonos de otras ciencias. ¿Quiénes son los que mejores miden? Los financieros. ¿Quiénes son los que mejores cuentan historias? Los de marketing. Entonces, tomemos herramientas de otras ciencias. Muchas compañías, aparte de medir NPS, que es el cliente externo, miden ENPS, que sería el Employee Net Promoter Score. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen a sus colaboradores? Es, ¿cuán probable es que vos recomiendes a alguien de tu entorno para trabajar con nosotros? Que recomiende nuestra compañía para trabajar con nosotros. Si vos recomiendas 9 o 10, claramente vos sos un promotor de tu empresa. Entonces la persona que en la mesa del domingo familiar le contás a todo el mundo lo fantástico que es trabajar en esta compañía, ¿sí? Si sos 7-8 estás ahí porque estás bien, y si sos del 1 al 6 sos una persona que se encarga de hablar mal de esa compañía, y cuando te vas a seguir hablando mal porque sos un detractor. Yo, por ejemplo, trabajé en Mercado Libre y soy un promotor. Yo no trabajo más en Mercado Libre, yo soy consultor ahora, y sigo hablando bien de la compañía. Y voy a ser siempre un promotor. Para mí es la mejor compañía para trabajar, no dicho por mí, dicho por Great Place to Work, la cuarta mejor del mundo y la número 1 de Latinoamérica, por lejos. Es una gran compañía para trabajar. Entonces, Mercado Libre genera promotores de marca, embajadores de su marca. Y es muy importante empezar a generar embajadores de marca, gente que orgánicamente postee en sus redes sociales lo bueno que es trabajar en esta compañía. En definitiva y al final del día, como decía esta hermosa mujer que es Maya Angelou, activista por los derechos civiles norteamericanos, actriz, cantante, súper talentosa, decía que la gente se olvida de lo que vos decís, la gente se olvida de lo que vos decís, pero las personas
nunca se olvidan de cómo los hiciste sentir. Entonces tratemos de generar experiencias memorables en estos equipos. Que la gente realmente, el trabajar contigo, en tu compañía, sea una experiencia memorable, memorable de lo positivo, ¿no? Obvio, lógico, digo, que también puede ser memorable de lo desastroso que fue trabajar para ese lugar. Pero es importante generar experiencias. Yo soy profesor, como decía Malú, estoy también en la formación de TIP, y yo siempre trato de que mis alumnos y los estudiantes puedan vivir una experiencia, porque lo que uno experimenta no se lo olvida nunca más. Y llévenlo esto a muchos ejemplos que le habrá pasado en su vida. Si yo les pregunto ahora a todos cuánto mide el río Amazonas, seguramente nadie se acordará, o cuánto mide el Monte Everest, nadie se acordará. Y todos los hemos estudiado en algún momento, pero es información sin sentido. Pero si yo les pregunto a todos ustedes, ¿se acuerdan de cuando dieron su primer beso? Seguramente todos se acuerdan, ¿sí o no? Los leo en el chat, ¿eh? El que no se acuerda, no le creo. Esto, no se preocupen, que la presentación se la voy a mandar. Esto es un modelo de Employee Experience punta a punta que para mí no le falta nada, ¿sí? Y tuve la suerte y la gracia de trabajar en empresas que cumplían con todos estos requisitos, ¿sí? Donde se encontraba un trabajo significativo, donde el management estaba a la par de la gente, no eran los super gerentes inalcanzables, sino era gente súper cercana a esos líderes coach que apoyaban, que transformaban. Yo creo que no somos cajas vacías que hay que llenar, somos un montón de llamitas que hay que encender, ¿entendés? Y eso hace un líder coach, no te llena la cabeza, porque no tiene sentido, sino que enciende esa llama, esa singularidad, ese talento que todos tenemos. Yo creo que todos fuimos llamados hacia la grandeza. Yo creo que nadie fue llamado a la mediocridad, pero a veces la vida misma y el mandato social, el mandato familiar, la educación, que tiene que actualizarse de manera urgente. Estamos preparando niños y jóvenes para un mundo que ya no existe. Nos han hecho olvidar de cuán valiosos somos y de cuán talentosos somos. Así que este slide, después en la presentación se las voy a tener, se las voy a enviar a Malú y al equipo para que la tengan y la puedan tomar como modelo. Y puede ser que cuando vean esta propuesta de valor digan, uy, me falta un montón, pero no importa, empezá por algo. Empezá por algo. Empezá, en la filosofía oriental decimos que no importa si hay un camino de 1000 millas, lo importante es dar el primer paso. Obviamente que esta propuesta es súper ambiciosa, pero es lo que las personas merecen. Creemos, ayudemos a crear lugares que nos merezcan. Ya ese paradigma de que usted a mí me debe respeto, me debe compromiso porque le estoy dando trabajo, bullshit. No, vos a mí me tenés que dar condiciones laborales increíbles porque yo estoy donando mis mejores horas de la semana para trabajar para tu empresa, para que vos ganes dinero. Ese es uno de los grandes aprendizajes que nos trajo esta pandemia. La gente valora mucho más su bienestar. Y en casi todo el mundo hubo un despertar de la conciencia. Y celebro que haya sucedido eso. Me lastima que haya tenido que pasar algo como una pandemia para que la gente despierte de este modo automático. Y empezar a derribar este status quo, porque como les mostré en el segundo slide, el modelo anterior como tal no es sustentable. La buena noticia, que la mente, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, es totalmente entrenable, equipo. Así que tratemos de llenar nuestra mente de pensamientos positivos para generar emociones positivas. Y las personas, cuando estamos bien, actuamos bien, pensamos bien. Y a veces somos muy crueles. La persona con la que más hablamos todos los días es con nosotros mismos. Y esa conversación interna es a veces muy poco compasiva. Yo les aseguro que si su mejor amigo o su mejor amiga les hablara como nos hablamos a nosotros mismos, dejaría de serlo. Cuidar eso, cuidar nuestra conversación interna, ¿sí? Y entender que el cuidar nuestro bienestar como prioridad no es un tema de egoísmo y no es un tema de egocentrismo.
Es un tema de lógica pura. La medida que yo cuido de mi bienestar y me priorizo y me valoro y me cuido y soy súper compasivo y súper amoroso con mi conversión interna, voy a ser la mejor versión de padre, de compañero de trabajo, de amigo, de hijo, de hermano. Porque la prioridad está en eso. Y el cambio comienza por ahí. Regalarles otra frase hermosa de Víctor Frankl, de que no leyó El hombre en busca de sentido. Recomiendo ampliamente esta lectura, por favor. Un libro que realmente a mí me cambió la vida, que me permitió salir del lugar de víctima y tomar protagonismo y tomar el joystick el control de mi vida. Víctor Frankl, para el que no lo conoce, es uno de los sobrevivientes de un campo de concentración de Auschwitz, uno de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y él escribe su libro, El hombre en busca de sentido, y cuenta cómo, a pesar de haber vivido el infierno en la tierra, pudo encontrar un sentido a su vida. Y una de las tantas frases maravillosas que nos regala es esta, ¿no? Que cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando uno cambia, todo cambia. El mundo cambia. Está comprobado que el poder de la mente tiene inclusive implicancias en el mundo físico, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Las ciencias más duras ya lo han comprobado. Así que empecemos a cuidarnos un poco más, equipo. Tips súper fáciles, súper fáciles. Miren lo que le voy a decir. Cuando se levantan, se cambian, sacan el pijama, tiendan la cama y ya empiezan el día con un objetivo cumplido. A veces es difícil definir horarios con este tiempo pandémico de Zoom, bueno, acá estamos volviendo a poco a la presencialidad de los niños en la clase, pero hasta hace poco estábamos todos juntos en casa y era difícil definir horarios, pero es importante poder organizar mi día y que ese día esté lleno de objetivos y que mi vida esté llena de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Una persona sin objetivos es una persona literalmente que está muerta porque no tiene nada por delante. La rutina tiene mala fama, porque la rutina me suena algo aburrido, pero si yo cuando genero rutinas que son saludables y me hacen bien, es lo mejor que te puede pasar. Por ejemplo, creo que nadie acá de los participantes, son más de 100, nadie se pregunta a la mañana si se van a cepillar los dientes. No, por un tema de salud bucal y por un tema de amabilidad hacia el resto de las personas nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Porque hemos hecho una rutina de eso. O sea, y llevo este ejemplo a un ejemplo saludable, eso saludable de lo bucal. Yo todos los días no me pregunto si voy a hacer meditación. Todos los días medito. Y no me pregunto si todos los días voy a agradecer o voy a orar, porque todos los días lo hago, porque me hace bien, ¿sí? Y lo he hecho una rutina, lo he hecho un rito en mi vida, porque me hace bien. O sea, empecemos a incorporar rutinas saludables, ¿sí? No procrastinar. Procrastinar es lo peor que podemos hacer. No dejemos nada pendiente, ¿sí? Porque no sabemos, la vida es un segundo. Después, qué mejor, como dijo Neruda, que cuando llegue el último día, poder decir, yo confieso que he vivido, ¿verdad? Y por último, la gratitud. Practicar la gratitud es fundamental. Las personas gratas son personas que viven en la abundancia constante, ¿sí? Y eso nos permite tener una vida súper plena. Tarea para el hogar: cuando termine esta conferencia, les voy a pedir un favor, enorme, que tomen su celular, una cosa rarísima, un speaker que me pide que tomen el celular, todo el mundo pide que lo apague, yo le voy a pedir que cuando termine esto lo prendan, ¿sí? Busquen en WhatsApp, en sus contactos, empiecen a hacer un scroll, así, y elijan a una persona, solamente a una. Pero esa persona no puede ser cualquier persona, esa persona va a ser la persona que generó el mayor impacto positivo en mi vida. Y le voy a decir gracias por algo. Cada uno tendrá una razón para agradecer. Y después me escriben en mis redes sociales, me escriben a ver qué pasó cuando mandé ese mensaje y qué pasó cuando esa persona me respondió. Así hacemos un ejercicio. A mí me encanta siempre hacer llamados a la acción y un call to action. Y nunca olvidarnos de las 3C. Si yo tengo que resumir todos los libros de management que leí en mi vida, todos los libros de liderazgo que leí en mi vida, más o en mayor o menor medida hablan de estas 3 cosas. Así que no gasten más en libros de liderazgo, no gasten más en libros de management, porque básicamente van a hablar de 3 puntos que son las 3C y las 3 claves para liderar en este tiempo y en cualquiera, que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Que es una de las cosas más complejas de la humanidad. El estado de conciencia, yo por lo que he observado en personas, en organizaciones y en sociedades, es que cuando una persona, una compañía o una sociedad
consigue hacer un salto evolutivo en su estado de conciencia, automáticamente se convierte en una mejor persona, en una mejor compañía y en una mejor sociedad. Las compañías, equipo, evolucionan al mismo ritmo que evoluciona el estado de conciencia de sus líderes. Y por último, la confianza. Las relaciones laborales al final del día son relaciones humanas. Y yo no conozco una relación humana sustentable y sostenible en el tiempo que no esté basado en los lazos de la confianza. Por lo tanto, el último llamado a la reflexión es esto, ¿sí? Hackeemos todo lo conocido. Este tiempo hizo que quememos todos los libros. Todos los libros que estudiamos no sirve ninguno, porque este tiempo nos vino a demostrar que lo único constante de ahora en más, equipo, va a ser el cambio. Como dijo Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer y escribir, van a ser aquellas personas que no sepan aprender, desaprender y reaprender, ¿sí? Yahoo, Nokia, BlackBerry, Blockbuster, no es que fueron tontos, fueron grandes empresas, pero no supieron detectar esas pequeñas señales sensibles que el mundo estaba enviando, ¿sí? Seamos ágiles en detectar esas pequeñas señales que nuestra gente nos está enviando y poder actuar en consecuencia, para no terminar como todas esas empresas que acabo de nombrar, que ya no existen. Esta frase es mía. Ya se me ve. Pongo ahí, esta frase es mía. Yo siempre cuando no es mía doy el crédito de quién la dijo. Y lo que yo creo que durante este tiempo nos tocó a todos llevar el trabajo a nuestras casas, ¿no? Para poder salvar a las compañías. Creo que es tiempo que las compañías nos permitan llevar nuestras vidas al trabajo, ¿sí? Para poder salvarnos a nosotros como humanidad y poder cambiar ese indicador que les mostré en mi segundo slide. Por lo tanto, cuando piensen en su propuesta de valor, cuando piensen en su employee experience, tomen a la persona, esto está en otra pared de mi oficina también, son como mantras que yo me pongo, el límite es tu mente y nunca olvidar que la persona somos seres holísticos. Cuando diseñen experiencias, recuerden que estamos compuestos por una parte psíquica, una parte emocional y una parte cognitiva. No podemos dejar y la parte física, no podemos dejar ninguna de las tres patas sueltas, ¿sí? Si hablamos de bienestar, ¿sí? Porque si alguna de estas patas queda suelta, ¿sí? Es como una mesa que le falta una pata en algún momento y por algún lado se va a caer. Acá les presento a Catarina Berg, por suerte tengo el placer de conocerla virtualmente y hemos intercambiado chat. Para los que no la conocen, Catarina Berg, que es la CHRO de Spotify, una empresa que solamente somos usuarios, a mí me encanta, ¿sí? Y en Spotify tienen el equipo de People Experience, que es un equipo que es una rama dentro del equipo de cultura, que básicamente lo que dicen es esto, ¿no? Que la felicidad de su gente depende en gran medida de variables que nada tienen que ver con su rol, y gran parte también se reduce a la cultura de la empresa, ¿sí? Y apoyan a las personas para que florezcan, no para que se marchiten, ¿sí? Apoyan a las personas en todas sus inquietudes y todas sus actividades, por más que no tengan nada que ver con Spotify, porque ellos entendieron que una persona plena, ¿sí? Es plena en todos los sentidos de su vida. Y por último, ya para terminar y para dejar un pequeño lugar para preguntas y respuestas, último regalito, una frase de otro de mis grandes referentes, que es el señor Nelson Mandela, me pongo de pie, y lo que decía este gran referente de la humanidad es que lo que cuenta en la vida, equipo, no es el mero hecho vivido, vivir vive cualquiera, sino son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás, lo que determina el significado de nuestro. Todos nosotros, muchos de los que estamos acá, somos gestores de talento humano, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de poder transformar realidades, ¿sí? Así que esa es mi última frase como para poder regalarles y nada, en todos los estudios de bienestar hablan de lo mismo, que el bienestar y la felicidad nada tienen que ver con el dinero, ¿sí? Tienen que ver con tener un propósito trascendente, tienen que ver con ser agradecidos y tienen que ver con tener relaciones reales. O sea, recuerden que los contactos de Instagram y de LinkedIn no son contactos reales. O sea, cuidar sus vínculos, cuidar a la gente que aman, eso es el bienestar, que nada tiene que ver con lo que nos quisieron vender, de que el éxito tiene que ver con el reconocimiento, con el éxito, con los títulos, con el ascenso laboral, ¿sí? El bienestar está tan cerca
que no lo podemos ver. El Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos, y realmente es invisible a los ojos. O sea, permitámonos ver lo esencial en todo, ver la belleza en todo, y poder ver, si ustedes me preguntan cuál es la mejor forma de cambiar este mundo, y lo único que va a salvar este mundo, siempre está este famoso, ¿viste? Que las máquinas van a matar al hombre, el Skynet y Terminator. Esto lo he discutido con gente que ha estudiado en la NASA, literalmente que ha estudiado en la NASA, y las máquinas lo que nunca van a lograr es tener estado de conciencia, ¿sí? Entonces, con lo que ¿qué les quiero decir con esto? Que lo único que va a salvar a la humanidad es esta capacidad que tenemos de tener estado de conciencia y de poder amar, ¿sí? De poder mirar al otro con una mirada compasiva, con una mirada amorosa, y a partir de que yo miro con amor, todo cambia, se los puedo asegurar. No me crean nada de todo lo que les dije, solamente pruébenlo. Muchas gracias a todos. Quedamos, no sé si hay un ratito para hacer preguntas y respuestas. Malú, yo estoy encantado de interactuar con el público. Claro que sí, Fer, más bien muchas gracias primero por todo el espacio que nos has brindado, por toda la experiencia que has podido compartir con nosotros. Nos han ido dejando algunos comentarios y algunas preguntas, así que arrancamos con Alan Bernego. Nos dice, estimado Fer, ¿debemos pedir permiso para inspirar a nuestros compañeros de trabajo? Una pregunta bastante curiosa. Mira, Alan, yo te voy a decir una cosa. El porfis no sirve. O sea, por favor, tenés que, o sea, llévalo a tu vida. Nada que sea por push termina bien. O sea, nada que sea forzado termina bien. Lleva este ejemplo a tu vida personal, a tu vida profesional, cuando has tratado de que algo salga por push, o sea, por presión. Uno, creo que la inspiración es por pull. Convertiste vos en un generador de influencia, convertiste vos en un role model, en un ejemplo a seguir, en una inspiración para los demás. Y automáticamente vos vas a inspirar y vas a motivar. Pero no vayas vos a hacer el camino inverso. El mundo cambió, ¿sí? Antes las empresas elegían, ahora nosotros elegimos de trabajar. Antes las marcas te decían que consumir, ahora nosotros elegimos de consumir. Entonces, volviendo a tu pregunta, Alan, que es muy buena, es curiosa, pero es muy buena, no intentes desde la presión o desde el convencimiento, o como no sé, viste, cuando hay esos que te quieren, viste, imponer la religión. A mí la religión nadie me la impuso. Cuando me la impusieron me peleé con mi religión y no la entendí. Cuando yo elegí volver ahí desde un lugar amoroso y desde un lugar que entendí que eso me hace bien, fue cuando la abracé y no la dejé nunca. Pero cuando me quisieron educar que el catolicismo tenía que ver con el miedo, con el castigo, con el pecado, y que si hacía esto me iba al infierno, yo terminé odiando el catolicismo. Pero después, cuando me di cuenta que lo que me habían enseñado no era correcto, lo volví a elegir. Lo llevo a un ejemplo muy íntimo, muy personal. Yo volví a mi religión de origen porque la elegí, pero no porque me pusieron, sino porque algo, una fuerza muy, muy, muy superior a la presión, me hizo volver a ese camino. Entonces, no obligues a nadie. Sé vos la propia inspiración de tus compañeros. Sé vos un generador de influencia. Sé vos un generador de opinión. ¿Sí? Y para eso hay que ser coherente. Tenés que pensar, sentir y actuar de una misma manera. Es difícil, pero es la única manera de que vos seas una verdadera inspiración para tus compañeros de trabajo. Pero no los obligues porque la vida no funciona así. Excelente. A veces en las organizaciones sucede que los líderes no son los que inspiran, sino las personas que están por debajo, ¿no? Estaría Totalmente, bastante curioso. totalmente. Líderes naturales, son líderes naturales, totalmente, totalmente. Y son líderes naturales, y esas personas es las que tenemos que cuidar. ¿Sí? Esas Por personas acá también. tienen que ser embajadores de nuestra marca, porque son los que realmente están generando la cultura. Es eso. La cultura no es lo que está pegado en la pared, la cultura es lo que se vive. Día a día, ¿no? Como quien dice, la cultura se come la estrategia de todas las organizaciones y eso se repite Totalmente. día a Lo día. dijo, lo dijo Peter Drucker en los 80 y todavía se aplica. Justo sobre la pregunta que nos hizo Alan, por acá nos dejaron un comentario bastante gracioso, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso para poder inspirar. Sí, 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 sí. A ver, en cuanto a esa frase, yo construyo sobre eso. Si te da miedo, el miedo es bueno si lo sabemos gobernar, ¿no? Si te da miedo, hacelo con miedo. Y nadie, Borges decía que nadie se arrepiente de ser valiente.
Así que encuentren su propia voz, ¿sí? Y no me refiero al color de voz, al tono de voz. Mi voz es rara, ¿no? Pero no me molesta. Pero cuando yo digo, cuando encuentren su propia voz, no es el color de voz, no es el tono de voz, sino conecten con eso, conecten con qué Malú tiene para regalarle al mundo, con qué Alan, Mauricio y todos los 88 somos un montón por la hora. Cada uno de nosotros tenemos un talento que nos fue dado. Quizás nos olvidamos de cuál es, porque hubo un montón de cosas que nos pasaban en la mitad que no ayudan a potenciar el talento, sino ayudan a, a, a tratar de ser estándar, porque nos educaron para eso, no es que seamos tontos, o sea, era lo que era funcional para ese modelo de mundo que ya no existe. O sea, permitámonos reconectar con ese niño interior, permitámonos reconectar con lo que realmente nos da placer. El talento es eso, equipo, es lo que se nos da fácil, es lo que hacemos fácil sin esfuerzo. Si potenciamos eso, nos convertimos en seres imparables, ¿sí? Se lo dice una persona que cuando era chico yo era tartamudo, no podía hablar. Hoy estuve una hora hablando sin parar y creo que se entendió todo lo que te dije, o por lo menos lo intenté. Pero cuando uno encuentra y conecta con ese talento, nos convertimos en personas imparables. Si vos me decís, me encantó la presentación que hiciste de mí, Malú, pero si vos me decís, ¿qué es lo que más disfrutás, Fer? Es ser un comunicador. Y el ser un comunicador es una gran responsabilidad. Porque si hablo con un público súper profesional, como el que estoy hablando ahora, también hablo con personas que están privadas de su libertad en las cárceles de Argentina. Y ser un comunicador significa eso, equipo, poder llegar a todas las personas por igual, independientemente de la situación socioeconómica o independientemente de tu estado sociocultural, ¿sí? Un comunicador comunica democráticamente, ¿sí? Porque comunica desde el corazón. Y esa fue mi intención, darle un mensaje desde el corazón. Quizás no aburrirlos con, obviamente di un poco de teoría para que tenga una estructura y un frame mi charla, pero lo que yo les digo, lo digo desde la experiencia y desde el corazón realmente, lo digo desde un amor genuino, que es lo que yo siento por las personas. Y hoy hablaba en mi charla que algo muy ligado al bienestar es el propósito trascendente. Mi propósito trascendente, o lo que sea Ikigai en japonés, es dejarle a mis hijos un mundo laboral mucho más humano del que me tocó vivir a mí. O sea, no puedo dejar pasar un día de mi vida, pues no sé cuál va a ser el último. Ojalá no sea mañana, sin haber hecho algo por poder cambiar esta realidad. Y les aseguro, equipo, que cambiar el mundo no es una utopía. Cambiar el mundo no es una utopía. Cada uno de ustedes, dentro de su metro cuadrado, pueden hacer cambios tremendos, increíbles, ¿sí? Es simplemente animarse a esto. Como dijo el colega, decir, mejor pedir perdón que pedir permiso, así que vayan por eso, vayan por el cambio que todos soñamos, vayan por crear lugares de trabajo que los merezcan, que los merezcan, que merezcan tenerlos. Claro que sí, Fer. Acá Janet también nos deja un comentario con una pregunta. Dice, ya que somos socios estratégicos de las empresas actualmente para las organizaciones, gestionando conflictos a diario y fidelizando clientes, ¿cuánto tenemos que esperar para que las organizaciones creen vínculos permanentes de crecimiento, fidelizando las relaciones internas? Es una pregunta grande, Janet, es muy buena. Pero yo creo que este tiempo vino a despertar esto en las tomadoras de decisiones. Hay compañías que están un poquito más lentas, un poquito más holgazanes o haraganes en generar este cambio real y generar realmente que el engagement no tiene que ver siempre con la plata. Nosotros, dentro de los modelos predictivos que armamos con riesgo de salida para proyectos para compañías muy grandes, descubrimos eso, porque uno en la mentalidad anterior siempre piensa, no, la gente se va porque quiere más plata, no, la gente se va porque quiere un ascenso. Y a veces la gente se va porque está aburrida, la gente se va porque no admira a su líder, la gente se va porque no tiene proyectos desafiantes. Y eso es, creo, un poco, volviendo a la pregunta de Janet, es lo que nos está faltando como empresas, ¿no? Tener esa sensibilidad de cómo conecto contigo, Janet, desde un lado mucho más humano, ¿sí? Porque hoy la sociedad nos está reclamando eso. Las empresas que reaccionen a tiempo y puedan hacer los cambios necesarios van a ser los mejores empleadores y los preferidos por el personal calificado. Y las que quieran
que su fórmula es la fórmula de Coca-Cola, la fórmula mágica, se están poniendo el salvavidas de cemento. O sea, están declarando ellos mismos su final. Simplemente y por el simple hecho de que sus colaboradores no van a querer trabajar en esas compañías y sus clientes no van a querer consumir sus productos, porque el mundo es mucho más democrático ahora. Te hago un ejemplo, a mí me gusta, más allá de la parte romántica que tiene todo esto, ser fáctico, ir a los hechos. Hace 20 años, Janet, las principales compañías del mundo eran compañías financieras. Eran bancos o bancos de segunda línea. O sea, bancos que le prestaban, bancos que financiaban bancos o bancos que financiaban estados. Esas eran las compañías del mundo. Los bancos, perdón si hay algún banco, pero los bancos no son famosos, digamos, por preocuparse mucho en el impacto. Ahora sí, porque tuvieron que evolucionar. Pero los bancos, la función de un banco básicamente es generar dinero, ¿sí? Generar revenues. O sea, y a veces hasta de maneras no tan claras. Y poco importaba el usuario, o sea, si vos tenías que endeudarte y entrar en una deuda en la bola de nieve con tarjeta de crédito y te daban un crédito con unos intereses abusivos, nada, hicieron todo mal. Hoy, las 10 principales compañías del mundo son empresas de tecnología. Está claro que hace cosas diferentes, o sea, bueno, Google es casi Dios, el nuevo Dios, porque sabe todo de todo, sabe todo de todos nosotros. Está Amazon, Google, Instagram, todas son aplicaciones digitales, hacen cosas diferentes. Uno es un buscador, bueno, ya es todo. Otro es un marketplace, otro es un medio de pago, ¿sí? Otro es una fintech, pero todas estas compañías tienen un común denominador, Janet, y acá quiero cerrar la respuesta de Janet. Todas estas compañías que acabo de nombrar son compañías people-centric. ¿Qué es una compañía people-centric? Es una compañía que pone a las personas en el centro de todas sus decisiones. A las personas me refiero a sus usuarios y a sus clientes internos. Esas compañías son las que hoy triunfan. Entonces, si tu compañía, Janet, quiere ser una compañía ganadora, tiene que empezar a entender que en la medida que no ponga a las personas en el centro, y se le va a complicar bastante. No sé, Malú, si hay alguna otra pregunta, ya estamos en horario. Muchísimas gracias, Fer. Todavía tenemos acá una preguntita. Dale. Si querés cerramos Jacobo con esta. Perfecto. Jacobo nos dice, buenas tardes, Fer. Muchas gracias por el tema. Me encantó. Me gustaría saber cómo podemos relacionar el HR Agile con el People Experience. Totalmente, van de la mano, van de la mano. El HR Agile, los que nos invita es exactamente a eso, a usar herramientas de diseño que son people-centric. Por ejemplo, una que yo uso mucho recurrentemente cuando diseño es Design Thinking. El Design Thinking es una herramienta que viene 100% de la agilidad. O sea, totalmente, es como decir, un match es un match. El Employee Experience y el HR Agile van de la mano, ¿sí? O sea, si no, o sea, recursos humanos tiene que ser el abanderado de la agilidad en tu compañía, tiene que ser el abanderado, tiene que ser la punta de lanza, no podemos llegar y copiar que el equipo de IT o el equipo de finanzas son más ágiles que nosotros. Nosotros de HR tenemos que ser el equipo más ágil de la compañía, y un poco lo ato con la primera pregunta, esto de si queremos nada, que inspiremos con el modelo, seamos el equipo más ágil dentro de nuestra organización y empecemos a modelizar y a evangelizar a partir del ejemplo. Pero sí, volviendo a la pregunta, es un match. O sea, yo no entiendo un employee experience y un equipo de HR Guy, sin prácticas que están directamente relacionadas a la agilidad. Ahí les invito a que investiguen un poco más sobre Design Thinking, que es un sistema para modelizar a partir de cara al usuario y al cliente final. Fer, aquí sale una última pregunta justo de una de las frases que mencionaste, ¿no? Primero es importante cuidar a nuestros colaboradores para que ellos cuiden a nuestros clientes. ¿Tú crees que la experiencia de nuestros colaboradores influya en la experiencia de los clientes? Mirá,
te voy a contar algo, para responder esa pregunta con un término fáctico, un indicador. ¿Vieron que yo les hablé del Net Promoter Score y el Employee Net Promoter Score? ¿Se acuerdan que les conté que ya hay compañías que están midiendo el INPS? Bueno, ¿qué demostraron los estudios a nivel global de las compañías que ya están haciendo este tipo de mediciones? Que si ustedes logran subir un punto de satisfacción en mi ENPS, o sea, si yo consigo que mi gente esté un punto más feliz y salgo a medir automáticamente el NPS, mi NPS aumenta 3 puntos. Automáticamente, o sea, un punto adentro significa 3 puntos afuera. Entonces, hay una relación directa, ¿sí?, con el bienestar y la felicidad, con el nivel de atención y la performance de nuestros colaboradores. Es totalmente directa. Pero llévenlo a su vida personal, equipo. Las personas que están bien, cuando estoy bien, pienso bien, actúo bien, acciono bien, ¿sí? Y eso se refleja en resultados, ¿sí? En resultados exponenciales, o sea, en todo sentido, a nivel personal, a nivel profesional y a todos los sentidos, o sea, una vida de plenitud, llena de abundancia, o sea, empecemos a evitar ese paradigma, un paradigma de abundancia, no un paradigma de escasez. Es, es directamente proporcional. Les aseguro que, que cuando uno cambia, todo cambia. Excelente, Fer. Hemos visto cómo es de que podemos impulsar la experiencia del colaborador, ¿no? El human experience, más que todo, basándonos en organizaciones más humanas. Sin embargo, hay algo que tal vez se vaya repitiendo en muchas organizaciones, ¿no? Todos velamos más que todo por los colaboradores, que serían los líderes, aquellos principales agentes en gestionar la experiencia de los colaboradores. Y la pregunta es, ¿quién gestiona la experiencia de los líderes o ellas la autogestionan? Es una gran pregunta, es una pregunta grande. Eh, y acá entender que los líderes y que el CEO también son seres humanos. Entonces, también ser compasivos, porque yo soy coach de CEOs y de directores y de C-Level, y les aseguro que a veces sienten tanta soledad y tanta presión, que a mí me da mucha compasión hablar con ellos y tratar de ayudarlos. ¿Quién cuida a nuestros líderes? ¿Quién cuida a los que deberían cuidar? Y es una pregunta grande. Yo creo que es bueno tener herramientas de contención. Es bueno que los líderes, sobre todo los decisores, participen de foros con pares, porque ahí ellos encuentran contenidos, toman ideas. Por ejemplo, hay muchas organizaciones a nivel mundial donde CEOs se juntan con CEOs para poder compartir buenas prácticas, para poder compartir puntos de dolor, porque la verdad que cuando uno empieza a crecer en el mundo corporativo, cada vez estás más solo. Eso yo lo descubrí, hice toda esa carrera. Y la verdad que cuando llegás a esa cúspide en la carrera corporativa, la verdad que la soledad es abrumadora. Por eso también los invito, porque es fácil criticar al líder, pero no nos olvidemos que ese líder, ese CEO, ese director, también es un ser humano, con sus fortalezas y también con sus oportunidades de mejora, como tenemos todos. Y creo que este tiempo nos permitió que el telón corporativo se caiga, ¿no? Y entender que al final del día somos humanos. Y nada, volviendo a la pregunta, es eso. Mi recomendación es que busquen un buen coach. Hay coach, yo soy coach, por ejemplo, de primera línea y de CEOs o dueños de compañía, para que puedan tener un espacio de contención y un espacio de escucha, porque el puesto es solitario. Y nosotros como colaboradores, ¿sí?, también tener una mirada compasiva hacia mi líder, sin olvidar que ese líder también está luchando su lucha personal, que en ese tiempo para nadie fue fácil, que no es que tiene la vida resuelta ni mucho menos, así que creo que va un poco de los dos lados, ¿no? Generar líderes coach, líderes más humanos, y nosotros como colaboradores también tener una mirada compasiva hacia una persona que no deja de ser un ser humano. Si vos desarmemos la palabra, porque somos seres humanos, el ser está delante del humano. Así que cuidemos a ese ser también
que en la medida que nosotros respondamos, él también va a poder encontrar su mejor versión de líder. Totalmente de acuerdo, pero creo que en algún momento hemos llegado, como quien dice, a evolucionar tanto los seres humanos y sobre todo en las organizaciones, que los gestores de talento humano, llámese en el título, ¿no? He puesto el que cuida de las personas, no es el único responsable de cuidar a las personas. Creo que entre todos tenemos esa responsabilidad de poder cuidarnos entre nosotros y con las organizaciones, hacerlas crecer con nuestros líderes, con nuestros subordinados, dejando de lado el papel de nuestras funciones, de nuestros títulos, porque al final del día, como dices, somos seres humanos. Totalmente, totalmente. Bueno, Malú, un gusto. Si quieren, nada, un último mensaje para regalarles es eso. Yo creo que la única razón por la cual merecemos seguir siendo una especie en esta tierra, porque hemos hecho todo mal. Hemos maltratado muchísimo a este planeta maravilloso. Lo único que nos da una oportunidad más para poder seguir estando acá es el amor. Yo creo que el amor sana, que el amor cura, cuando nosotros usamos eh, eh, en el buen sentido de la palabra, el amor en todos los aspectos de nuestra vida, porque a veces creo que es un error conceptual asociar el amor con el tema romántico, la película de Hollywood, viste que fueron felices para siempre. Eso está bueno, también es una forma de amar, pero yo creo que el amor debería estar presente en todas nuestras acciones, ¿sí? Imagínense qué diferente fue la educación si ese maestro mirara con amor a ese alumno. Y en vez de tratar de llenar esa cajita vacía, trataría de encender ese talento y esa brasa que cada uno tenemos, en vez de apagarla y tratar de llenar la cabeza como si fuera un cubo vacío. Qué diferente fuera si nuestros políticos gobernaran nuestros países desde el amor y no desde los intereses personales o los intereses partidarios. Imagínense si los empresarios, todos, desde el amor, quisieran generar un impacto positivo en las sociedades donde tienen operaciones. ¿Cómo todo cambiaría si a nuestra vida nos permitiéramos amar y mirar al otro con una mirada compasiva? Y yo siempre digo que la compasión creo que vos hablaste de evolución, porque la lástima no es un sentimiento que esté bueno, creo yo, ¿no? Si yo cuando observo a alguien con lástima, lo estoy observando desde un lugar de superioridad y creo que somos todos iguales, al final del día somos todos iguales, Malú. Pero cuando yo consigo tener una mirada compasiva y consigo escucharte, entendiendo que no es que me quieras hacer mal, sino que simplemente vos mirás tu mundo desde tu lugar, y cuando entiendo que, yo digo, hay una palabra que la tengo que registrar que no existe, que se llama la otredad. Cuando yo acepto la otredad del otro, eh, me permito descubrir, ¿sí? Y otra cosa también importante es la humildad. Nunca pierdan la humildad. La humildad es algo que yo trabajo mucho, me gustaría seguir trabajándola mucho más, porque permanecer en un lugar de humildad y de amor nos permite, nada, llegar a lo que dice el cartel que lo tengo como un mantra en mi oficina, que el límite está en tu mente. Porque cuando yo me mantengo en un lugar de humildad, trato de dominar mi ego, y eso me permite estar en un lugar de constante aprendiz, ¿sí? Yo escucho yo trabajo con personas que están privadas de su libertad y yo aprendo de ellos, ¿sí? Yo aprendo de ellos, o sea, me permito aprender de todas las personas que me rodean, ¿sí? No importa si el día de mañana uno gana un premio Nobel, vos podés seguir aprendiendo. Miguel Ángel, a sus 74 años, uno de los genios de la humanidad, dijo una frase, y acá sí termino, que era ancora imparo, que en italiano, traducido al español, significa todavía aprendo. Así que el último regalo que les quería dar era ese. Y vivan el presente, vivan el presente. ¿Sí? Decíamos el significado de las palabras, ¿no? Presente significa regalo. Así que el presente es un gran regalo, o sea que vivan con plenitud, vivan el presente y nada, y vivan la vida que vale la pena ser vivida. Muchas gracias.